Al aire. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos al tema que tiene que ver con las estancias infantiles. Hay en Querétaro, entiendo, 150 estancias infantiles, 4,600 chavitos, niñitos, muchos de ellos menores de 5 años, muchos de ellos también con alguna discapacidad que obviamente han recibido desde hace, pues ya, varios años este servicio. Me dice don Víctor Landgrave, oiga, a propósito de este tema, hablar de que las estancias infantiles son un gran negocio, que lo comprueben, me dice, es una forma nueva de hacer proselitismo del gobierno de la República. Felicidades al municipio de Querétaro. Hace también, faltaba ese tipo también de bancas de desarrollo social para los micro, pequeños y medianos empresarios aquí en Querétaro. Gracias, don Víctor Landgrave, le mando un abrazo y un saludo y gracias también por estar al pendiente. A las 8 de la mañana con 2 minutos. Bueno, voy a la vía telefónica, está la diputada Marcela Torres Peinberg, diputada federal por Querétaro, el tema guardería, estancias infantiles, un tema que pareciera se ha politizado. Mi querida Marce, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio, un enorme gusto saludarte y saludar a todo el público de Cristal. Igualmente, mi querida Marce, te lo agradezco mucho por tomarnos la llamada, sé que estás además ocupada ya en el Congreso Federal. ¿Qué está pasando con este tema y qué tenemos que esperar o qué hay que pensar de lo que pueda ocurrir por lo menos aquí en Querétaro? Comentábamos hace ratito, Marce, que en el estado de Querétaro hay al menos 150 estancias, de estas estancias antes de la Sedesol, ahora de la Secretaría de Bienestar, y 4,600 niños aproximadamente que reciben o han recibido o recibieron estos servicios. ¿Qué tenemos que pensar sobre esta problemática, Marce Torres? Pues mira, es algo que preocupa del presidente en este afán de capitalizar desde el gobierno federal, él personalmente, todos los apoyos que se dan a la población. Ha decidido acabar, dice él, con los intermediarios, que él dice que son estos servicios. Sí. Como tú dices, bueno, pues un niño en una guardería del Seguro Social cuesta aproximadamente al año 130,000 pesos cada niño al año. En los CENDI, que es la otra figura que tenemos para el cuidado de nuestros niños y niñas, cuesta 70,000 pesos. En cambio, en una estancia infantil, en este modo, que es el más económico, cuesta alrededor de 15,000 pesos cada niño al año. Sí. Entonces, es la modalidad que atiende a los niños y niñas de las familias menos favorecidas económicamente. Sí. Hay alrededor de, pues yo no sé, pero 150,000 mujeres sobre todo, también hay hombres, pero mujeres que atienden a lo largo y ancho de la República, pues este tipo de estancias, y el presidente acusa que en el modelo hay corrupción. Como todo cabe en ese costal, porque realmente el sexenio anterior estuvo marcado enormemente por la corrupción, bueno, pues entonces la gente lo ve bien, dice, pues qué bueno, y le va a dar el dinero directamente a los papás. Yo realmente dudo que esto pueda ser así, porque al mismo tiempo anuncia que también va a acabar con los intermediarios, que son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, y que también va a dar el dinero directo. Yo me pregunto, ¿a quién le va a dar el dinero, por ejemplo, de las casas hogar? Que en Querétaro tenemos muchas casas hogar de gente muy buena, que atiende a cientos de niños, desde bebés hasta que se hacen totalmente autónomos o autónomas. ¿Quién va a atender, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad? En Querétaro tenemos muchas organizaciones, está el ARCA, por ejemplo, que tiene modelos como de casa, en donde hay como cerca de 12 personas con discapacidad y no niños, adultos. Entonces, no va a alcanzar el dinero del gobierno para darle la beca a los papás de los niños de las estancias, para atender a los discapacitados. Creo que hay una miopía muy grande por parte del presidente de la República al pretender que el gobierno haga todo y eliminar toda la ayuda valiosa que da la sociedad civil, que es el caso de las estancias y es el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que todavía es muchísimo más grave. Sí, personas, claro. Por ejemplo,
con diabetes, personas las asociaciones civiles que trabajan para combatir la diabetes o para atenderla, con personas para rehabilitar a personas con discapacidad, sí, rehabilitación de personas que están enfermas por el alcohol. En fin, hay una ecología, ¿no? Por ejemplo, Grupo Ecológico Sierra Gorda en Querétaro, y todo este tipo de grupos también les va a quitar el subsidio, lo anunció ayer en su mañanera, y pues yo me pregunto de dónde va a salir el dinero para becar a tantísima gente sin subir más los impuestos, etcétera, ¿no? Creo que el presidente, en un afán político de control, pues está destruyendo una muy buena parte de la democracia en México, que implica el trabajo que hacen la sociedad civil, digamos el caso de los CENDIs o de las propias organizaciones de la sociedad civil, para construir bien público. No hay gobierno que pueda solo en el mundo. Los que han tratado, bueno, pues su calidad de vida ha decrecido enormemente, porque el dinero público muchas veces se administra de manera mucho más burocrática que la manera eficiente en que lo hace la sociedad civil. Y el presidente apunta que hay corrupción, que se atienda. Por eso es que nosotros planteábamos un sistema anticorrupción y etcétera, ¿no? Está muy bien que se transparente qué pasa en la sociedad civil, qué pasa en los sindicatos, por ejemplo, etcétera. Pero no que se desaparezca el trabajo organizado y productivo que hace la sociedad civil. Ahora va a traer dime, Marcia. En la productividad del país, ¿verdad? Claro. Y las organizaciones de la sociedad civil en México eran muy poquitas, pero generaban el 1.3% del PIB, el Producto Interno Bruto, porque generan empleo y porque construyen bien público. Ahora ese recurso ya no va a estar. También va a provocar un decaimiento de la fuerza laboral, porque ¿qué va a hacer esas madres y esos padres que antes tenían las estancias para dejar a sus niños? Claro. Con 800 pesos, que es lo que pretende darles, pues va a ser muy complicado que encuentren quien cuide a sus niños con profesionalismo, que los alimente, que les enseñe todas las habilidades que tenemos que aprender en nuestra primera infancia, que son básicas, memoria, percepción y atención. Entonces me parece una idea errónea y equivocada de nuestro presidente. Decías con un afán pues desmedido para controlar todo este tipo de situaciones, pero me llama la atención, Marci, tú conoces perfectamente bien cómo funciona la estructura del DIF, fuiste senadora de la República, ahora diputada federal. Obviamente el tema llama la atención porque pareciera que además se ha convertido en un tema político. Bien, además escuchamos los señalamientos que hizo en contra de Josefina Vázquez Mota, quien fuera candidata a la presidencia de la República por el PAN. Ha salido Mauricio Curi González, el senador de Querétaro, por cierto, coordinador de la fracción parlamentaria, a defender por lo menos esta causa que pareciera es entre panistas y morenistas, ¿o de qué se trata? ¿O cuál es el trasfondo, Marce? Pues mira, realmente creo que el afán del presidente, con una intención política muy clara, sí es fraccionar, dividir a la sociedad mexicana. Pues para nadie es ajeno que divide la sociedad en dos, ¿verdad? Los de arriba y los de abajo, los fifís y los no fifís, etcétera. Él trata de polarizar y dividir a la sociedad, y creo que lo está logrando. La violencia no solo es física, la violencia empieza por violencia verbal, lo cual el presidente, bueno, pues ha ejercido desde su posición, que debería de ser una posición cordial, una posición de armonía, una posición de sumar, para que jaláramos todos juntos hacia un fin. Pues no, él trata de polarizar lo más posible para despertar en la sociedad un encono, un enojo, que justifique bueno, pues estos recortes increíblemente grandes que está haciendo en aras de cumplir con sus promesas de campaña, que son pues este dinero que dará a los niños, dinero que dará a los abuelitas y abuelitos, dinero que ahora dará a los padres de familia, ¿sí? Sí, claro. Y él, bueno, pues espera que así el consumo interno crezca. Yo me pregunto qué es lo que está pasando, porque la mejor calificadora
apunta que México, si acaso, crecerá un 1%, que eso contra el crecimiento poblacional es decrecimiento. Vamos a generar más personas que empleos. Sí, claro. Entonces, habrá cada vez más necesitadas y necesitados de estos apoyos hasta que la cobija no alcance, porque pues el dinero público no es más que el dinero de todas y todos los mexicanos, sin duda, que a través de nuestros impuestos él administra. Pero no es un dinero infinito, es un dinero finito y que debe aprovecharse precisamente para que se generen más empresas y más empleos. Sin embargo, bueno, pues su visión es totalmente otra. Yo sí creo que es una política intencionada de dividir estos comentarios que hizo, no solo sobre Josefina Vázquez Mota, sino en general sobre cualquier persona que no piense exactamente como él. Y me parece pues que es por lo menos de ponerle atención y de estar atentos y alertas a que es una estrategia con conocimiento, con una estrategia política, ¿verdad? Sí, claro, un trasfondo político, naturalmente. Marce, ¿qué va a pasar en Querétaro, tú como diputada federal, y qué le dirías a las representantes, a los concesionarios de estas estancias infantiles en la antes Sedesol para atender esta situación? Ayer incluso hicieron aquí una manifestación. Yo he visto en tus redes sociales que te has reunido con algunos de estas mujeres que son trabajadoras, que invirtieron, que consiguieron, que han apostado, que son además y se han preparado para poder ofrecer un servicio pues de mejor calidad en estas estancias infantiles. ¿Qué hay que decirles a estas personas, a estas familias que también son pues parte justamente de este proceso donde llevan a sus hijos y los han llevado durante muchos años, Marce Torres, finalmente? Pues mira, creo que estuvimos con ellas en el grupo parlamentario del PAN en el Congreso. Tuvimos a más de pues que serían 500 mujeres que a lo largo y ancho de la República pues han venido trabajando en este modelo. Muchas de ellas apuntan que ya han invertido 50, 60 mil pesos sin que hayan recibido el subsidio por parte del gobierno, y que no les van a pagar ese dinero. Muchas ya habían cerrado sus estancias y muchas estaban por cerrarlas. Entonces, pues creo que no hay mucho más que decirles. Sobre todo no puedes resistir la operación de una estancia infantil sin el ingreso que daba el gobierno. Sí, claro. Los papás de este modelo de estancias pagan muy poquito dinero en relación a lo que el gobierno ponía, ¿no? Porque era como tripartita. La persona que operaba ponía su trabajo, su casa, porque eran estancias muchísimas veces en las casas personales de estas mujeres. Sí. Y el gobierno ponía una parte y el papá o la mamá ponía otra parte. Entonces, creo que habrá que esperar un poquito a ver si es realidad que el presidente le va a dar estos recursos a los padres y madres de familia. ¿Cuánto tiempo va a tomar que les dé este recurso? Porque también el presidente me da la impresión de que primero se topa con la piedra y después se le ocurre cómo solucionarlo. Él no había dicho absolutamente nada de cuál iba a ser el programa de estancias infantiles hasta que se armó el escándalo en el Congreso y en el Senado, donde recibimos a estas 500 mujeres verdaderamente desesperadas, ¿no? Claro. Nosotros apuntamos de la falta del recurso en este modelo desde que votamos en contra el presupuesto nacional, ¿verdad? Sí, que no se hicieron estos recortes. Vimos que había rubros en donde había pues recortes fatales, como puede ser el caso de Indesol, todo lo que alimenta a las organizaciones de la sociedad civil y que lo alimentaba a lo mejor de la manera más transparente y clara. Vimos que no ponían un centavo ahí y tampoco en guarderías. Lo apuntamos en su momento, pero en pues, ¿cómo le podríamos decir? Que creo que es otra estrategia, en este maremoto de información que tenemos, en donde en la mañana hay algo importante en la mañanera, pero a mediodía ya hay otra cosa que hizo, y en la tarde hay otra ocurrencia. Entonces, ninguna cosa se convierte demasiado importante. Entonces, claro, perdió vigencia esa voz de alerta que levantamos desde el grupo parlamentario del PAN,
de que no tenía recursos estos programas. Pero conforme fueron pasando los días y las titulares, las dirigentes de las estancias fueron viendo que no tenían dinero, se levanta la alerta, las invitamos al Congreso, y entonces en la mañanera, el día siguiente, el presidente dice, se le ocurre decir que le iba a dar el dinero a los padres, pero no hay un procedimiento legal, no hay un mecanismo legal todavía diseñado. Entonces vamos a ver si es cierto primero que les da, ¿no? Porque yo no creo que tenga tanto dinero para hacer tantas cosas. Entonces con algunos va a quedar mal. Y cuánto tiempo va a llevar esto. Sin embargo, bueno, pues de tanto, lo más probable es que esas instancias deban cerrar. Muchas de ellas. Pareciera que ese es el futuro inmediato de muchas de ellas, en la mayoría por lo menos, Marce. Oye, Marce, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, yo voy a estar en contacto y al pendiente si no tienes inconveniente, y pues cualquier situación, atenderla inmediatamente a través de estos micrófonos de Así Sucede Querétaro, mi querida Marce. Muchísimas gracias, Aurelio, es un placer poderte saludar, mucha admiración por tu trabajo, y un saludo a todo el público de Cristal. Como siempre, gracias Marce, te mando un abrazo y un beso y saludos como siempre. Que tengas buen día. Gracias. Muchas gracias, es Marcela Torres, es la diputada federal Marcela Torres, obviamente en este tema en el que ella se ha involucrado por lo que significa, ella conoce perfectamente bien obviamente estos planteamientos, lo que representa para el desarrollo psicoemocional de los chavitos, el que puedan tener un espacio en donde puedan de 0 a 5 años desarrollarse de mejor manera, y que pues pareciera que a lo mejor habrá que pensar si el dinero realmente va a alcanzar para atender lo que, como lo está planteando por lo menos el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pueda reconsiderar, ¿no? Se pueda reconsiderar. Pero, ¿qué va a pasar con estas cerca de 300 estancias infantiles en el país? 150 en México, en los diferentes estados, en Querétaro, en donde hay este tipo de situaciones, para que se pueda resolver favorablemente, no solamente para los concesionarios o dueños o propietarios de estas estancias infantiles, sino en un mejor desarrollo para los chavitos, para la sociedad mexicana. Ese es el gran reto que hoy tiene Querétaro y que tiene también nuestro país. Las 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, antes de irnos a la pausa, agradecerle infinitamente y además, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a mis amigos en la Universidad de Londres. Gracias, ayer me hicieron favor de invitarme a la inauguración justamente de la sala, del aula magna, o sala magna, que han ya instituido para los juicios orales por parte de la Universidad de Londres. Muy amable, gracias a la doctora Yvonne Wiener y también al maestro José Antonio Ugalde por estas consideraciones. Bueno, ahí estaba el fiscal general del Estado, estaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, estaban los subprocuradores también en esta invitación, el presidente del Colegio de Abogados Litigantes, estuvieron también ahí representantes de la UCEBEC, de la Secretaría de Educación, en la persona del secretario Alfredo Botello Montes, y bueno, hacer que esta idea, esta propuesta, esta nueva sala para juicios orales signifique y represente también esta posibilidad para que los jóvenes y los no tan jóvenes que podemos por lo menos formarnos en la perspectiva del derecho y de la abogacía, podamos también tener un mejor espacio para tener una mejor formación académica, una mejor formación en esta carrera en el mundo del derecho. Enhorabuena y muchas felicidades para la doctora Yvonne Wiener, que por cierto además es presidenta de la Comisión de Educación de la Coparmex y que ha retomado justamente estas instancias interesantes, ubicada esta nueva sala para juicios orales para la carrera en Derecho, ahí en la Avenida Universidad número 119, aquí en Querétaro. Enhorabuena y muchas felicidades. Las 8 de la mañana con 20 minutos y que sea para bien del derecho y de las leyes y de la justicia en el estado de Querétaro. Una pausa, regresamos enseguida para platicar de otros asuntos interesantes aquí en Querétaro. Vamos a platicar con Mari Carmen Serrano, ella es directora de Mujer Esencial, distribuidora independiente, por cierto, de Young Living y de Gonzaraí Guerrero, que también nos vienen a hacer una propuesta interesante para ustedes que nos hacen favor de escucharnos y de sintonizarnos en este espacio de noticias. Una pausa, regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede.